Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar entonces la clase de hoy y vamos a iniciar la unidad número 3, que es acerca de la teoría de extensión de cuerpos. Y se llama Introducción a la teoría de cuerpos. Como nosotros ya hemos hablado anteriormente, eh, los cuerpos o la estructura algebraica que nosotros llamamos cuerpo es un anillo, en realidad, una clase especial de anillo eh, que tiene varias características, y la característica más importante es que todos los elementos de ese anillo que sean distintos de cero tienen inverso multiplicativo, ¿ya? Entonces un anillo que cumpla con esa característica se le llama un cuerpo, ¿no? Eso fue lo que nosotros comentamos la clase pasada. Además, el anillo tendría que ser conmutativo y que tenía que tener elemento unidad, ¿ya? Eso fue una de las primeras clases de anillos que vimos en la unidad número 2. Ahora bien, cuando nosotros vamos a estudiar ahora lo que es la teoría del cuerpo, en realidad vamos a estudiar lo que se llaman las extensiones de cuerpos. ¿Y por qué extensiones? Bueno, porque la idea es ver de qué manera los cuerpos o estos anillos especiales tienen una importancia en aplicaciones a la teoría de números, ¿ya? Es donde los cuerpos tienen su mayor importancia, su mayor aplicación a la teoría de números. Cuando nosotros estudiamos las ecuaciones tratan de conseguir elementos que satisfagan esas ecuaciones y que comúnmente llamamos raíces. Y en el caso de tener un polinomio, se llama la raíz del polinomio. Bien, la teoría del cuerpo aborda esa teoría de ecuaciones, es decir, la teoría del cuerpo se utiliza para ver la resolubilidad por radicales de ciertos tipos de ecuaciones. Y es allí donde entra en juego lo que se llama la teoría de Galois, que es la teoría de cuerpos. Y esa gracias a las ideas dadas por Evaristo Galois. Entonces, lo que nosotros queremos es ver que cada vez que tenemos un cuerpo K, nosotros poder de alguna manera construir otro cuerpo que llamaremos K', tal que K pueda estar contenido en K'. Es decir, esa es una manera de abordar lo que se llama la extensión de cuerpos, ¿ya? Y este juego o esta forma de hacer o de construir lo que sería una extensión del cuerpo es esta idea aparece de manera natural cuando uno necesita resolver alguna ecuación algebraica por radicales. Es decir, en realidad lo que uno tiene es que si tenemos un polinomio P que pertenece a algún anillo de polinomios, ¿ya? Donde K es un cuerpo, y además ese polinomio es irreducible, entonces siempre se puede conseguir una raíz. Es decir, podemos conseguir un elemento en el dominio, en el cuerpo, capaz de que nosotros podamos construir un polinomio, o sea, construir esa raíz o ese elemento a partir de un polinomio. Es decir, yo quiero que cada vez que yo tenga
un elemento del cuerpo, poder construir un polinomio P de X tal que ese alfa sea una raíz de ese polinomio, ¿verdad? Y determinar cuál es el cuerpo K' donde ese elemento pertenece. Es decir, poder agrandar el cuerpo. Es decir, si yo tengo P un polinomio y tengo alfa una raíz de ese polinomio, nosotros sabemos que P de alfa es 0. Ahora, si yo considero alfa un polinomio, ¿verdad? Perdón, alfa un elemento cualquiera, entonces la idea es poder construir un polinomio P de X donde alfa sea una raíz. Es decir, construir ese cuerpo tal que alfa sea una raíz de ese polinomio que está allí. ¿Ya? Ese no sé si se entiende más o menos lo que es la idea de una extensión de... Es decir, yo tengo K un cuerpo, ¿ya? Y P de X un polinomio sobre el anillo de polinomios de K de X. Entonces la idea es construir a partir de este conjunto K, o sea, de ese cuerpo K, construir un polinomio, vamos a llamarlo, en vez de P, Q de X, es construir un polinomio en un nuevo cuerpo, ¿verdad? Y a partir de una raíz, de un elemento de ese cuerpo, un elemento de este cuerpo. Es decir, que yo podría hacer una extensión, es decir, construir K' a partir de K, es decir, voy a extender a K' y poder construir este polinomio. O sea, lo que nosotros queremos es hacer esto que está acá. ¿Ya? Ese es el caso de polinomios, es decir, eso se llamaría la extensión del anillo de polinomios ese que está allí. Pero en general, la idea es construir un cuerpo a partir de eso. Y esto de alguna forma lo hicimos, ¿no? Anteriormente, porque cuando nosotros teníamos nuestro anillo de polinomios, bueno, K igual a los racionales, y tenía mi anillo de polinomios igual a Q de X, ¿ya? Y yo me daba un polinomio, por ejemplo, este que está aquí. Ese polinomio es un polinomio que es irreducible, ¿ya? Y entonces, si yo consideraba el ideal generado por ese polinomio, ¿ya? El ideal generado por ese polinomio, yo construía un cuerpo que era este cuerpo que está acá. ¿Por qué? Porque esto es un cuerpo. Porque nosotros sabemos que si tenemos un anillo y un ideal maximal sobre ese anillo, entonces el cociente es un cuerpo. Entonces, esa extensión de ese cuerpo que nosotros estamos construyendo es exactamente esta que está acá. ¿Ya? Es decir, la idea es más o menos parecido a esto que está acá. Es decir, tratar de ver o de construir un cuerpo a partir de otro. ¿Ya? En este caso nosotros teníamos acá un anillo de polinomios, no teníamos un cuerpo, pero la idea es que si tenemos esto que sea un cuerpo, construir otro cuerpo que lo contenga, donde ciertos polinomios sean raíces. Es decir, no es en general que todos los polinomios van a tener raíces, pero sí ciertos polinomios de los cuales son irreducibles sobre un cuerpo puedan ser reducibles en otro. ¿Ya? Esa es básicamente la idea. Que si yo tengo un polinomio sobre un cuerpo que es irreducible, poder construir otro anillo
otro cuerpo donde ese polinomio ya no sea irreducible, es decir, que ya tenga una raíz. Básicamente esa es la idea, poder construir un nuevo cuerpo donde sea raíz. ¿Se entiende eso que he dicho? Sí, profe. Ok, Correcto, maestro. bien. Entonces, para eso, nosotros necesitamos estudiar lo que son las definiciones, las propiedades y básicas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estudiar ahora, vamos a empezar nuestra unidad con lo que se llaman las extensiones de cuerpo. Ok. Para esto es importante que ustedes conozcan algunas nociones de, de álgebra lineal, ¿ya? Lo que son espacios vectoriales, que ya me imagino que lo conocen, el concepto de una base, ¿verdad que sí? Sí. Lo que es una combinación lineal, y así algunos conceptos que yo voy a suponer que ya ustedes saben y conocen y manejan, ¿ya? Para poder introducir esta teoría. Lo otro es que, como siempre, las demostraciones que son muy extensas no las voy a hacer acá, no las voy a desarrollar, pero están las demostraciones porque son detalles, más que todo de cálculo, están en el material. Ustedes la pueden leer y aclarar si tienen alguna duda. Pero las demostraciones que tengan más que ver con conceptos nuevos, sí las vamos a desarrollar acá. Las que ya tengan conceptos que son más que todo cálculo, por ejemplo, probar que es una base, probar que es un homomorfismo, y etcétera, esas no las voy a desarrollar. Solamente hablaré de las demostraciones que tengan un poco de dificultad para hacerlo. Entonces, bien, la primera definición que nosotros debemos manejar para hablar de las extensiones de cuerpo es lo que es un subcuerpo. Y como hemos hablado hasta el momento, un subgrupo, un subanillo, un subcuerpo sencillamente es también un subanillo del cuerpo, o sea, es un conjunto que está contenido en el cuerpo que satisface las propiedades. Es decir, que si K es un cuerpo y F es un subconjunto de K, diremos que F es un subcuerpo si F restringido a sus elementos es un cuerpo con las mismas operaciones definidas sobre K. Dime. Pregunta, maestro. F siempre tiene que ser finito. No, en ningún lado hace falta que sea finito. Si K es infinito, puede ser F infinito también, no hay problema. Ok. Entonces, un subcuerpo sencillamente va a ser un subconjunto del cuerpo y que satisface las operaciones definidas sobre el cuerpo. Es decir, que sea asociativo, que sea un grupo aditivo, que bajo la multiplicación todos los elementos distintos de cero tengan inverso, que satisfagan todas las propiedades de anillo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todas las mismas propiedades de anillo tienen que satisfacerse para los cuerpos. Entonces, sencillamente, un subcuerpo va a ser un conjunto que satisface todas las demás operaciones. Entonces, de esta definición tenemos la primera propiedad y creo que es una de las más importantes porque lo vamos a utilizar varias veces, que es la siguiente. Proposición de proposiciones. Sea acá un cuerpo entonces
sea eh, vamos a llamarlo F igual al conjunto vamos a escribirlo aquí abajo. Vamos a ver si lo hago así. F es el conjunto de todos los HI tales que no, mejor así. Así, mejor escribo esa proposición. Sea K un cuerpo y sea F igual a la intersección de todos los subcuerpos de K. Es decir, van a ser todos los posibles cuerpos todos los posibles subcuerpos de K. La intersección de todo eso va a ser un conjunto. Ese conjunto es sencillamente el subcuerpo de K. ¿No pueden ver la pantalla? Ya, profe, ya se actualizó. Maestro, se frisa, sí, se Se frisa. queda como O sea, que, pasmada por ejemplo, y estaba usted sigue explicando. escribiendo, pero no se ve. Ah, pero ahora sí. Exactamente. Ya. Ok. Entonces, lo que le decía la proposición es que si uno toma todos los subcuerpos de un cuerpo y los intersecta, eso le va a dar un conjunto. Ese conjunto también es un subcuerpo de K. ¿Ya? La demostración de esto es muy sencilla, solamente tienen que utilizar la teoría de conjunto y la definición de subcuerpo para probar que F es un subcuerpo de K. ¿Ya? Esa definición, esa proposición, lo que nos da es el concepto de un subcuerpo minimal, es decir, el subcuerpo más pequeño de un cuerpo en el sentido de la contención es sencillamente la intersección de todos los posibles subcuerpos del cuerpo K. Entonces, a este conjunto F se le asocia lo que sería como un subcuerpo minimal o cuerpo minimal, como nosotros lo queramos nombrar. ¿Ya? Entonces, la demostración incluso yo la dejé como ejercicio, porque es sencillamente tratar de ver un poco utilizar lo que es la teoría de grupo para esto que está acá. Bien. Otro de las definiciones importantes es lo que es un cuerpo primo. ¿Y qué es un cuerpo primo? Bueno, sea K un cuerpo y sea P un subcuerpo de K. Diremos que P
es un subcuerpo primo de K si él es la intersección de todos los subcuerpos de K. Es decir, que lo que nosotros mostramos anteriormente como un cuerpo minimal es exactamente la noción, o sea, se le asocia esa minimalidad con la misma noción de primalidad en la teoría de cuerpo. Es decir, un subcuerpo minimal es lo que se llama entonces un subcuerpo primo. Es decir, es la intersección de todos los subcuerpos posibles sobre un cuerpo K. A eso se le asocia entonces lo que es esa noción de subcuerpo minimal. En el caso de los enteros, es decir, cuando tomamos K, los enteros, ¿quién sería alguien que podría ser un subcuerpo primo de ese conjunto? Bueno, si C es un número primo, ya, si P es un número primo, entonces ZP es un subcuerpo primo, ¿ya? De el cuerpo K, del cuerpo Z, perdón. Es decir, ese es un ejemplo de lo que es un subcuerpo primo. Entonces, el siguiente teorema lo que nos asegura es que los subcuerpos primos, además de que existen, solamente hay dos posibles subcuerpos primos. ¿Ya? Que es este teorema. Vamos a hacer algo aquí para resaltarlo. Sí. Teorema. Sea acá un cuerpo y llamemos J al cuerpo primo de K. Entonces, J es isomorfo a Q, a los racionales, o existe un P primo tal que J es isomorfo a ZP. ¿Ya? Es decir, este teorema lo que nos está garantizando es que cualquier cuerpo, todo su cuerpo primo de él, o son los racionales, o es algún ZP para algún P primo para algún P primo. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo ese teorema. Profe. Dime, Leslie. En el teorema dice J es isomorfo a lo racional. ¿Eso es una Q o una R? Esta de acá. Entonces, J isomorfo a una Q. Okay. Esa es la Q de los racionales. Bien. Entonces, este teorema, lo que, como le digo, es que para cualquier cuerpo K se tiene que los cuerpos primos son o isomorfos a los racionales o isomorfos a algún ZP con P primo. ¿Ya? Eso es un teorema bastante fuerte. Su demostración es muy sencilla. Es más de demostrar un homomorfismo de anillo. Y una vez que se verifica el homomorfismo de anillo, se estudia el isomorfismo sobre ello. Y
y por ahí salen el isomorfismo, que sea Q o que sea algún ZP para algún P'. Yo no voy a hacer la demostración, como les dije, eso más que todo para que ustedes puedan leer en el material y puedan hacer la demostración. Es decir, la demostración está en el material. Es muy sencilla, no tiene conceptos muy grandes a la hora de hacerla, así que pueden leerla tranquilamente en el material. Bien, otra definición importante que nos va a servir para lo próximo es lo que es una característica, la característica de un anillo. ¿Ya? Entonces, sea D un dominio de integridad. ¿Qué es un dominio de integridad? Un anillo conmutativo que no tiene divisores de cero. Exacto. Un anillo conmutativo que no tiene divisores de cero. Entonces, estamos pidiendo que tengamos D un dominio de integridad. Entonces dice que si existe un elemento que pertenezca al dominio de integridad con A distinto de cero y n un número entero cualquiera con n también distinto de cero, tal que na sea cero, entonces definimos la característica de D como qué cosa, como el conjunto, como el mínimo del conjunto de todos los n enteros con n distinto de cero, tal que n por a sea cero, ¿ya? Con a distinto de cero y a en el dominio. Esa se llama la característica. Si no existe Sn, entonces se dice que la característica de D es cero. Entonces pregunto, ¿cuál es la característica de Z4? ¿Están allí? ¿Cuál es la característica de Z4? Estamos aquí, profe. Que la clase que estén ahí de ejemplo 4. No. La característica está definida como el número más pequeño que n por a me dé cero. ¿Cuál es la característica en este caso de Z4? Es que no sabemos quién es A. Sabemos que A es distinto de cero, pero Sería 2, maestro. Puede Y que ser los dos sean 4. iguales a 2. Bueno, volvamos. si n es 1 y A es 4, es Mínimo, igual a 0. vamos a ponerle a escribir la definición, pues. El mínimo de todos los enteros, ¿verdad? Con esos enteros distintos de cero, tal que n por algún elemento de Z4 me dé 0, donde A pertenece a Z4. ¿Verdad? ¿Quiénes son los elementos de Z4?
La clase del 0 al 3. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es el número más pequeño tal que a multiplicarlo por algún elemento de Z4 me dé 0? Que sea distinto de 0. ¿Podrá ser el 1, maestro? Si el 1 lo multiplico por el 1 me da 0. No, no. No. El 2. Si el 2 lo multiplico por el 1 me da 0. No, ¿verdad? Si el 3 lo multiplico por el 1 me da 0. Tampoco. Pero si el 4 lo multiplico por el 1 me da 0. Sí, porque esa es la clase exactamente del da 0. Y si el 4 lo multiplico por el 2 me da 0. También, ¿verdad? Y si lo multiplico por el 3 me da 0. Sí. Entonces, la característica de Z4, ¿cuánto es? 4. Ah, ok, o sea, yo me confundí en el nene por allá. ¿Ya? ¿Cuál será la característica de Z? ¿Cuál es la característica? Primero, Z es un dominio de integridad. ¿Cuál es la característica de Z? Bueno, la característica de Z lo dice aquí. La misma definición, al menos entero que está eso. Si no existe un entero mayor que 0 que satisfaga este conjunto que está acá, entonces se dice que la característica del conjunto es 0. Bueno, la característica de Z es 0, porque no hay ningún elemento distinto de 0 tal que al multiplicarlo por un entero me dé 0. Cualquier entero que ustedes tomen, 5, 6, 7, 8, 9, y lo multiplican por cualquier otro entero, eso va a ser siempre diferente de 0, si los dos son diferentes de 0. ¿Por qué? Porque Z es un dominio de integridad. Por lo tanto, la característica de Z es 0. ¿Entendido? Correcto, ahora sí está claro. Bien. Entonces está claro lo que es una característica, ¿no? Sí, maestro. Ok, entonces, Ajá. dime. Dime, Leslie. Profe, yo dije que sí. Ah, ok. Dije ajá. Ok, entonces la siguiente proposición vamos a utilizar esta definición de característica. Si sea K un cuerpo, y J un subcuerpo, y primo de K, tal que J es isomorfo a ZP. Entonces, la característica de K es igual a P. Y si el J es isomorfo a los racionales, entonces la característica de K es 0. ¿Ya? Es decir, si J es isomorfo a ZP, la característica del cuerpo es P.
Y si J es isomorfo a los racionales, entonces la característica de K es 0. ¿Ya? Es decir, que cada vez que yo tenga un cuerpo cuyo subcuerpo primo sea isomorfo a ZP, la característica del cuerpo es P, y si el cuerpo es isomorfo a Q, entonces la característica del cuerpo será 0. ¿Ya? Nítido. Bien. La demostración, no, como le dije, no las voy a hacer. En este caso la demostración es muy sencilla y sencillamente aplicando la definición de característica se puede obtener esa y es un ejercicio de la práctica. ¿Ya? Entonces tenemos ahora el siguiente corolario. Si K es un subcuerpo, ahora en general, de K', entonces la característica de K es igual a la característica de K'. Ponerlo aquí más pequeño. ¿Ya? Cada vez que yo tenga un subcuerpo de otro, la característica de uno será igual a la característica del otro. ¿Ya? Y esto es inmediato de que porque si K fuese un subcuerpo primo de K', entonces ya nosotros sabemos que la característica del subcuerpo garantiza la característica del cuerpo. ¿Ya? Entonces, este corolario lo que nos dice es que cada vez que yo tenga un cuerpo y conozca su subcuerpo primo, la característica del cuerpo va a estar asociada a la característica del subcuerpo primo de ese cuerpo. ¿Ya? ¿Entendido? No, profe, yo no entendí. Tienes un cuerpo y tienes otro cuerpo K'. Si K es su a él le dio el poder y con su condición de salud que tiene. Entonces las características son iguales. El micrófono llegó. Dame, ok. Es decir, vuelvo y repito, si yo tengo, porque este corolario es inmediato de lo que hemos visto. Por lo siguiente. Nosotros sabemos que si tenemos un cuerpo, un subcuerpo garantizado que va a estar en el cuerpo es el subcuerpo primo, ¿cierto? La proposición de arriba, la primera proposición dice que si K es un cuerpo y J es un subcuerpo de K y J es isomorfo a ZP, entonces la característica de K es P. Eso es lo que dice el de arriba, ¿cierto? Si J es un subcuerpo primo de K y J es isomorfo a ZP, la característica de K es P. Ahora, si K es un subcuerpo de K', ¿verdad? Si K es un subcuerpo de K', la característica de K' es igual a la característica de K. ¿Ya? El mejor ejemplo, este que está acá, donde ocurre eso. Indiferentemente si K es ZP o es Q. ¿Y por qué solamente tomo ZP o Q? Bueno, porque nosotros vimos en el teorema anterior que cualquier subcuerpo de K, de un cuerpo K, es o Q o ZP. Entonces, basta probar con alguno de los dos para saber que las características coinciden y son iguales. Ya, profe, entendido.
Bien. Ahora, tenemos esta proposición. Sea K un cuerpo y A un elemento de K con A distinto de 0. Si N es un entero tal que N por A sea 0, entonces N es un múltiplo de la característica de K. Es decir, que cada vez que yo tenga un cuerpo, aquí vamos a restringir a los naturales. Cada vez que yo tengo un cuerpo y tengo un elemento del cuerpo distinto de 0 y consiga un natural n tal que n por A me dé 0, entonces ese n sencillamente es un múltiplo de la característica del cuerpo. ¿Ya? La demostración, bueno, esta la voy a hacer acá, ya que no tiene implicación directa con lo que hemos visto hasta ahora. Y vamos a hacer así. Supongamos que es un elemento de K y A distinto de 0. Ahora, por definición de característica, sabemos que N por A es 0. ¿Ya? Lo que implica que la característica de K me da 0. Yo sé que si N por A me da 0, la característica de K es 0. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, maestro, sí. Ok. Entonces, la característica es 0 y por lo tanto, ¿verdad? Eso lo que hace es que N sea 0 y entonces N sencillamente es un múltiplo de la característica de K, que es 0. Por allí estamos listos. Ahora, ¿qué pasa si la característica de K es un número, llamémoslo P, mayor que 0? Es decir, es distinto de 0. Entonces, si eso pasa, N tiene que ser mayor o igual que P, ¿verdad? Si eso ocurre, N sencillamente tendría que ser mayor o igual que P por la definición de característica, porque la característica dice que es el más pequeño. Si P es el más pequeño, entonces cualquier otro que haga que N por A me dé 0, tiene que ser más grande que P. Y si es más grande que P, entonces esto lo que hace es que existen Q y R en los naturales, ¿verdad? Tales que N se puede escribir como P por Q más R. Es decir, vale el algoritmo de la división con R entre 0 y P. Es decir, vale el algoritmo de la división porque N es un natural, por lo tanto, si N es más grande que P, N se puede escribir como P por Q más R.
De tal manera que, ¿quién es n por a? Bueno, n por a, como n es p por q más r, sería sencillamente p por q más r por a. Pero por un lado, esto me da 0, lo que implica que p por q por a más r por a tiene que ser 0, ¿verdad? Pero como P es característica de K, P por Q por A me da 0, lo que me quiere decir que R por A tiene que ser 0, y por lo tanto R, como R es más pequeño que P, R por A no puede ser 0. Esto no puede ocurrir, ¿ya? Lo cual es una contradicción. Por lo tanto, si eso ocurre, el resto tiene que ser 0, entonces n sencillamente solamente se puede escribir como p por q, es decir, es un múltiplo de la característica. Y entonces hemos probado lo que nos pedían, que n fuese un múltiplo de la característica de k. Entonces n tiene que ser un múltiplo de la característica de k, y por lo tanto, Pregunta. eso. Dime. Si A es distinto de 0, ¿por qué P por Q por A es igual a 0? ¿Por qué P por Q por A es igual a 0? Porque como P es la característica de K, cualquier múltiplo de P por, o sea, si P es la característica de K, P por A es 0, y 0 por Q es 0, entonces P por Q por A tiene que ser 0. ¿Ya? Ah, ya, entendido. ¿Y por qué R por A tiene que ser distinto de 0? Porque si R por A fuese igual a 0, como R es más pequeño que P, estaría diciendo que la característica de K no es P, sino que es R. Pero nosotros supusimos que la característica de K era P. Y como P es menor que R, R es menor que P, entonces no puede ser que la característica de K sea P, porque P es el más pequeño de los elementos de K, ¿verdad? Que hace que P por A sea 0. ¿Entendido? O sea, por definición de la característica, Sí. R es más pequeño que P. Pero como la definición de característica dice que es el mínimo, estaría contradiciendo esa definición de que P sea el mínimo. Entonces el mínimo ahora sería R. Pero eso es un absurdo, porque nosotros supusimos que el mínimo era P. Por lo tanto, esto no puede ser 0. Es decir, esto obligatoriamente tiene que ser distinto de 0. Y en ese caso, n no podría escribirse como P por Q más R, sino que solamente podría ser cuando R vale 0. Entonces, cuando R vale 0, quería decir que n se puede escribir como P por Q. Y si n se puede escribir como P por Q, estamos diciendo que n es un múltiplo de P, donde supusimos que P era la característica de K. ¿Ya? Y entonces hemos probado que n es sencillamente un múltiplo de la característica de K. ¿Entendido? Sí, Mario. Sí, Bien. entendido. Ok, muy bien. Ok, entonces lo que nosotros hemos hasta el momento hablado es sobre cómo podemos hacer, o sea, cómo podemos ir dando propiedades al cuerpo y a los subcuerpos a medida que vamos adentrándonos sobre ellos, ¿no? Es decir, estos serían las formas, lo que se llaman unas extensiones simples de cuerpo. Es decir, de qué manera yo puedo ir extendiendo los cuerpos de manera muy simple. Entonces, la idea básica de la extensión sencillamente es tratar de conseguir un cuerpo más grande del cual yo pueda ir como metiendo un cuerpo dentro de otro. Es decir, cuando yo hablo de una extensión simple, hablo de hallar un cuerpo K', tal que ese cuerpo K yo lo pueda meter en este cuerpo K'. ¿Ya? Esa es la idea básica de extensión. Entonces, con esa idea,
nosotros también podemos ahora hablar de lo que es una extensión de cuerpos a través de un homomorfismo, ¿ya? Y entonces es lo que nosotros vamos a definir ahora. Es decir, a una función phi la vamos a llamar una extensión de cuerpo si satisface lo siguiente. Es decir, una extensión de cuerpos es un monomorfismo phi de K en K' con K y K' cuerpos. Es decir, que las extensiones las podemos entonces nosotros asociar con un monomorfismo. Y además, a K se le llama el cuerpo base, y a K' la extensión de K. Es decir, que nuestra idea es tratar de ver cómo ahora, dado un cuerpo K, nosotros podemos construir una extensión de ese cuerpo a través de monomorfismo. Es decir, ¿cómo podemos ir haciendo eso? Entonces, una pregunta o una pregunta podría ser: ¿yo puedo extender K a los racionales sobre los reales? ¿O puedo extender a los reales sobre los complejos? Es decir, yo puedo construir una extensión simple de los racionales en los reales o de los reales en los complejos. Y la idea es, y la respuesta a esa pregunta es sí. Yo siempre voy a poder construir extensiones, ¿ya? Y estas extensiones son las extensiones más simples que hay. ¿Por qué? Porque yo puedo definir el homomorfismo identidad o inclusión, ¿verdad?, de Q en R. ¿Ya? Igualmente puedo definir otro homomorfismo, que es la inclusión de R en los complejos, ¿ya? Y sencillamente con esos homomorfismos definidos así, yo lo que estoy haciendo es creando una extensión de cuerpo. ¿De qué cuerpo? De los racionales en los reales, de los reales en los complejos, ¿ya? Esas serían las extensiones más sencillas de definir a través de monomorfismo, ¿ya? Con estos monomorfismos, las inclusiones, ¿ya? Si yo defino las inclusiones de Q en R y de R en C, yo puedo construir una extensión simple de los racionales en los reales y de los reales en los complejos. Pero veamos un ejemplo, digamos, que tenga más sustancia. Por ejemplo, vamos a poner aquí sea acá un cuerpo. Entonces, cada vez que yo tengo un cuerpo, yo puedo definir el anillo de polinomios K de X, ¿ya? Sobre el cuerpo K, ¿cierto? A ese anillo de polinomios lo llamamos, siempre lo asociamos con Q de X, ¿ya?
como el cuerpo de las expresiones racionales sobre K. Entonces, si nosotros definimos el monomorfismo I de K en K de X, como que definido de la siguiente manera: que a cada elemento de K sencillamente le asocia la inclusión, es decir, el polinomio en K de X constante, ¿bien? Donde alfa es el polinomio constante, ¿ya? Entonces aquí claramente hemos construido una extensión de K en K de X, ¿ya? Donde este K de X, ojo, no es igual a este K con los corchetes, ¿ya? Tengan cuidado con eso. Eso es una extensión simple sobre el anillo de polinomios racionales. ¿Se entiende eso, Leslie y Juan? Sí, maestro. ¿Y Leslie se entiende? Yo lo entendí la primera vez que te lo explicó, pero no entiendo lo demás. O sea, estoy tratando de comprenderlo, pero la primera vez yo lo entendí, yo entendí el concepto. Yo tengo acá un cuerpo y K de X es el anillo de polinomio de las expresiones racionales. Yo voy a construir una extensión de K. Bueno, una forma sencilla es definir un monomorfismo de K en K de X, pero que no es el anillo de polinomio, sino K en la variable X, ¿ya? Por eso la expresión es K en X, así con paréntesis, definido como el polinomio constante, y de alfa en alfa. ¿Por qué? Porque en K no hay polinomios, sencillamente hay elementos. Y yo lo que voy a definir a partir de un elemento, un polinomio. ¿Qué polinomio? El polinomio constante. ¿Ya? Que para cada elemento de K le asigno el mismo como el polinomio constante. Ese es el polinomio constante. Entonces, como esto es un monomorfismo, por la definición anterior, K es sencillamente una extensión de K de X. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, profe. Sí, mucho mejor. Bien. Bien. Eso es similar, fíjense, es similar. Voy a hacer otro ejemplo. Que este ejemplo lo hemos tocado varias veces. Supónganse que tienen Q de X, es decir, el anillo de polinomio de coeficientes en los racionales, y nos damos este polinomio P de X igual a X cuadrado menos 2. ¿Cómo es ese polinomio sobre Q de X? Primo. Primo o irreducible. Irreducible. Exacto. Él es irreducible. O sea, P de X es irreducible. Como él es irreducible, ¿qué pasa con el ideal I generado por P de X? Es maximal. Es maximal. ¿Y es maximal sobre quién? Sobre Q de X. Exactamente. Sobre Q de X, exacto. Sobre Q de X. ¿Verdad? Él es maximal sobre Q de X. Y entonces, por lo tanto, Q de X
sobre I, ¿cómo es? Cuerpo. Es un cuerpo. Ok, ya yo tengo un cuerpo. Ahora, si yo defino I como la función que va de Q en Q de X sobre I, de la siguiente forma, que a cada racional le asigne I más A. Eso que está allí es un monomorfismo. Sí, es un monomorfismo. Y como es un monomorfismo, entonces yo he construido una extensión de Q sobre quién? Sobre Q de X sobre I. Q es un cuerpo y esto acabamos de ver que es un cuerpo, entonces estoy extendiendo a Q en este nuevo cuerpo. ¿Se entiende ahora sí? Entendido. Ok. O sea, la definición que vimos anterior lo que nos trata es de mostrar cómo nosotros podemos construir extensiones de cuerpo a través de monomorfismo. ¿Entendido? Bien. Ok, entonces ahora viene el otro problema. Es que cuando esa extensión es minimal, es decir, cuando yo puedo hacer una extensión de un cuerpo en otro y que ella sea la más pequeña. O sea, porque la más grande no hay problema, el problema viene cuando es más pequeña. Entonces, esa noción de minimalidad es la que nosotros ahora necesitamos determinar, es decir, cuándo o bajo qué condiciones esa extensión es de algún tipo minimal. Entonces, para ello vamos a recurrir a una definición que, aunque ya hemos visto, la vamos a agrandar del concepto de minimalidad. O sea, acá un cuerpo H, un subconjunto de K, y H distinto del vacío. Entonces, el subcuerpo, subgrupo, subcuerpo, de K generado por H es la intersección de todos los subcuerpos de K que contienen a H. Fíjense que esta definición de subcuerpo generado es diferente a la de subcuerpo minimal, porque ahora se pide que los subcuerpos contengan a H. En la anterior sencillamente eran todos los subcuerpos que estaban contenidos sobre K. Estas son todos los subcuerpos que estaban en K, pero que contengan a H. ¿Bien? Entonces, la idea es construir una extensión cuando esa extensión es la más pequeña. Pues, con esta definición, nosotros entonces podemos definir lo que es una extensión de alguna manera minimal, es decir, la más pequeña que los contiene a todos. ¿Ya? Y está dada por esta definición que está acá.
sea esto que está acá. Bueno, esta notación K', 2.K, se utiliza para escribir una extensión, para decir que un cuerpo es una extensión de otro, ¿ya? O sea, K' es una extensión de K. Si se escribe sencillamente así. La voy a escribir y después la leemos. Bien. La definición lo que dice es que si yo tengo una extensión de K' en K y tengo un conjunto H de K', entonces el subcuerpo de K generado por K unión H, que vamos a denotar por K de H, sencillamente es el que se obtiene a partir de K adjuntando H. Es decir, que yo puedo generar un cuerpo, una extensión de un cuerpo sencillamente adjuntando elementos. Por ejemplo, si H es un conjunto que consta de un solo elemento, ¿ya? Entonces, ¿quién sería la extensión KH? Bueno, sencillamente sería K agregando ese elemento, ¿ya? Y si H es un conjunto que contiene muchos elementos, por ejemplo, llamémoslo A1, A2, AN, ¿ya? Entonces, ¿quién va a ser K de H? Pues sencillamente va a ser K en A1, A2, A3, AN. Si se fijan, esa notación lo que está sugiriendo es que cada vez que yo voy a hacer una extensión, lo que hago es que agrego un elemento o agrego muchos elementos, donde ahora esos elementos se convierten como si fueran una variable, ¿ya? Es decir, K y K de T. ¿Qué elemento estoy agregando? Sencillamente estoy agregando el elemento T, ¿ya? Y K unión H es exactamente lo mismo que la inclusión definida sobre K, unida con H, ¿ya? Donde el I, ¿quién es I? Bueno, I es el homomorfismo que va de K en K'. Es decir, es esa extensión. El I de K sencillamente es esa extensión. Y entonces lo que se hace es que se escribe como esto, o sencillamente esto sí es un elemento, o esto sí son muchos elementos. ¿Entendido? Y eso es lo que nosotros vamos a conocer como una extensión de cuerpos generados por otros elementos. ¿Ya? Un ejemplo de eso. Vamos a hacer un ejemplo.
Vamos a poner aquí. Sea la extensión de Q en R o de R sobre Q. ¿Qué significa esto que está acá? Lo que significa es que yo construí un morfismo phi de Q en R. Es decir, extendí a Q sobre R. ¿Ya? Y definamos el conjunto Q raíz de 2. ¿Quién es Q raíz de 2? Según la definición que nosotros tenemos, es ¿qué cosa? Es Q unido con el elemento raíz de 2. Es decir, le estoy agregando, a Q le estoy agregando raíz de 2. ¿Y quién es este conjunto? Bueno, es el conjunto de todos los racionales P más Q por raíz de 2. Donde P y Q están en Q. ¿Ya? Ese es el conjunto PQ raíz de 2. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Incluso nosotros teníamos un ejercicio de eso, solo que con los enteros. Ah, bueno, con los enteros. Exactamente. ¿Ya? Entonces, este conjunto, que uno puede llamar S, ¿ya? Es sencillamente Q raíz de 2. Ese Q raíz de 2, ¿cómo yo, a qué yo le voy a hacer referencia a este Q raíz de 2? Bueno, si se recuerdan, teníamos el polinomio P de x cuadrado menos 2, ¿verdad? Nosotros sabemos que si intentamos resolver esto solamente tiene raíces en R, raíz de 2, ¿verdad? Entonces yo defino Q de x, ¿ya? Esto que está acá es exactamente Q raíz de 2. Ese cuerpo es Q raíz de 2. ¿Ya? ¿Entendido? Muy bien. Bueno, eso vamos a dejarlo entonces por hoy hasta acá. ¿Ya? Eso es lo que la idea de construir extensiones. Estamos empezando a construir extensiones. Esa es la idea de utilizar las definiciones para construir extensiones. ¿Qué es importante que conozcamos hasta este momento? Es importante que conozcamos todo lo que es anillo, monomorfismo de anillo, evidentemente las definiciones de extensión de cuerpo, cómo podemos extender un cuerpo, cómo hacemos la extensión generada por un conjunto, etcétera, etcétera. Y bueno, a medida que vayamos avanzando nos vamos a ir dando cuenta cómo más podemos relacionar lo que son los cuerpos con la teoría de números que ya se ha visto, y de qué manera entonces nosotros podemos empezar a determinar cuándo ciertos polinomios no son irreducibles por radicales, ¿ya? Y bajo qué conceptos son reducibles en otra extensión del cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, en el anillo de polinomios Q de X, nosotros vimos que este polinomio es irreducible, ¿ya? Pero en este no es irreducible, ¿ya? ¿Por qué? Porque exactamente raíz de 2 es una raíz de ese polinomio. Es decir, cuando yo le agrego a Q el elemento raíz de 2, allí estoy recuperando que este polinomio ya deje de ser irreducible y pasa a ser reducible. Bien.